Yo ya no tengo nada que decir. Bueno, sí, sobre esto que hablaron, bueno, realmente pensar en los procesos de cómo se ha constituido lo colonial y también qué estamos pensando por lo anticolonial, por lo descolonial y cómo eso se hace herramienta práctica, creo que hace falta mucho camino por recorrer. A veces hay un discurso desafiante, pero a la hora de colocarlo como práctica es una cuestión más difícil. Entonces, lo mismo con la interseccionalidad, que lo decimos, lo leemos fácil, a la hora de aterrizar siempre hay una complicación allí. Entonces, creo que hay un reto grande para ver cómo lo que ustedes hacen cotidianamente o lo que yo hago cotidianamente puede congeniar con lo que se está pensando. También es importante pensar con lo que ya decía Silvia, es muy importante. Si decimos que lo de la real político, ¿qué es? Ética política, yo no sé ni qué es. Ética y política. Política, eso, bueno, es que, disculpe. Sí, porque vino de España es colonial, si tenemos el idioma español como herramienta, bueno, eso podríamos aplicarlo en todo. El micrófono, las computadoras, etcétera. Pero la cuestión es cómo nos relacionamos con esa herramienta. Yo no reivindico el español como mío, como harían los poetas de los 50, el español, el castellano poético. Yo no, yo lo utilizo como una herramienta estratégica que llegó a mí y lo uso, pero yo no lo puedo reivindicar por razones históricas. Pero posiblemente para otras personas eso no sea así. Y bueno, en Guatemala hay una gran discusión sobre lo mestizaje, no hay una gran discusión, hubo una gran discusión sobre lo mestizaje que no tuvo como una salida, pero había gente que decía, por ejemplo, que les llamaban a los mestizos ni chicha ni limonada. Y había un hombre, que mejor no digo el nombre porque están grabando, que él decía, yo soy chicha y soy limonada. Y decía, y yo puedo comer tamales con cubiertos de plata. Y ustedes los indígenas son tan mestizos como nosotros. O sea, toda esta reflexión sobre lo mestizo que no ha llegado muy lejos, creo que es muy importante para hacerlo. Probablemente yo, como no reivindico raíces, digamos, biológicas mestizas, o sea, no estoy en eso ni me interesa, tengo una posición política frente a algo, pero entiendo que debe haber en nuestros países una reflexión amplia sobre el mestizaje, y hay muchas propuestas sobre qué es eso del mestizaje, cómo problematizarlo. La propuesta de Silvia es sumamente interesante, la propuesta de Breni Mendoza para Honduras, las propuestas de Guatemala, yo no sé en Costa Rica cómo se piensa esto del mestizaje, pero es muy importante, sobre todo porque está siendo interpelado en este momento en ciertos espacios. Cuando algo es la norma no se ve interpelado, ¿verdad? Si los hombres tienen privilegio, quien tiene privilegio no se ve interpelado, pero en estos espacios somos nosotros quienes interpelamos. Entonces, por eso es importante repensar aquello que ha sido la norma, porque estamos exigiendo una nueva forma de relación. Eso es difícil decirlo, es muy atrevido, uno se gana muchos enemigos pensando de esta manera, pero creo que no podemos desaprovechar la oportunidad histórica que tenemos en nuestras manos para poder cambiar algo que es hondamente colonial. Y en eso nadie tiene una razón absoluta, sino podemos ir aportando para construir nuestros países. Yo creo que lo colonial es un grave problema que no permite la unidad en nuestros países. Hay mucho fraccionamiento, seguimos con el gran poder de las élites ahora transnacionales, y hay algo que nos desune como sociedad, y no necesariamente es lo económico. En Guatemala se dice soy pobre pero no indio, o sea, hay una gran desunión. O sea, yo puedo ser pobre pero tengo un sentimiento de superioridad que me hace pisotear a un indio que tenga más dinero que yo, por ejemplo. Entonces, todas esas
tenemos que trabajar en la recomposición de nuestras sociedades. Creo que es necesaria también la humildad de no hablar por el otro o por la otra, de no pensar que la conozco, porque sigo reproduciendo un estereotipo sobre esos pueblos o sobre esas personas. Escuchar, cuestionar, dudar, creo que son herramientas muy importantes para poder ir construyendo algo que permita pues trabajar un poco más en plural o en colectivo. Bueno, yo me fui por otro lado, pero bueno, yo aquí lo ya. Bueno, la última intervención de la profesora Socorro y vamos a ir cerrando. Gracias. Mi pregunta va para la profesora. Y refiriéndose un poco a lo que preguntó Ana, porque durante los 5 minutos del break tuve la oportunidad de hablar un poco sobre la pregunta de Ana con ella, cómo lo hacemos como Huracán, lo que es el activismo con la investigación, que fue la pregunta que ella planteó. Entonces yo quería preguntar si nos podría hablar un poco sobre eso, porque también nos interesa saber si la forma como lo estamos haciendo nosotros es la correcta, ¿sí? O cómo podemos mejorar, en otras palabras. Bueno, yo he tenido desde hace un montón de tiempo una admiración por la Huracán, porque además ha apoyado muchos procesos de formación en Guatemala. Yo también me formé, solo que no me dieron el título porque se perdió en el camino. En la Huracán hace muchos años. Este es un buen punto, porque a mí me parece que crear universidades indígenas, crear universidades en espacios indígenas puede verse de varias formas. En Guatemala en estos momentos también se están creando universidades indígenas en espacios pequeños, en espacios principalmente rurales, con la idea de crear conciencia, educar para el cambio que ustedes decían ayer, hacer que la gente se reúna para pensar. Sin embargo, y ahí viene, quizá podríamos hacer la crítica un poco radical, que la universidad para mí es el espacio institucionalizado del saber donde va cobrando forma el mundo del uno. Y cuando llevamos la universidad a los lugares indígenas, no estamos realmente reproduciendo el mundo del uno en aquellos espacios donde el saber se construye de otra forma y en donde más que llevar deberíamos de escuchar. No sé, a mí me ha creado ese conflicto, y lo hemos hablado también con personas que han construido de universidades indígenas, pero como espacios de pensar son muy interesantes. Ahora, algo que es muy importante, porque esto vendría digamos que a criticarme a mí y a muchos indígenas que hemos ido a estudiar también, porque hay muchos que nos ven como asimilados, alienados por haber estudiado. Ahora, ¿para qué usamos ese conocimiento? Y entonces lo que muchos decimos es, lo que nosotros vamos es aprender los códigos del blanco dominante para usarlo en su contra. Entonces yo hasta allí es donde he sentido que se logra aportar. Y en los pocos momentos en que yo siento que la investigación pues ha sido útil es cuando aportamos, por ejemplo, peritajes para los juicios por genocidio, peritajes cuando hay persecución de las autoridades indígenas. Me tocó que hacer un peritaje hace un par de años, en donde las autoridades indígenas de una comunidad resolvieron una violación de un joven de 14 años contra una niña de 10, y la resolución de ese problema de violación fue a partir de dar 25 azotes, que los padres del chico pagaran cierta cantidad para los gastos médicos de la niña, pedir perdón de rodillas, digamos, varios mecanismos, porque la autoridad indígena no consideró la violación como un problema natural, normal o aceptable.
pero aplicó formas de hacer justicia, y la justicia oficial, el sistema judicial, acusó a las autoridades indígenas como, ¿cómo es que se le llaman? Cómplices, sí, pero hay una palabra, complicidad en el problema de la violación. Entonces se desató un juicio contra las autoridades indígenas, y así como eso hay muchos más. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros allí? Porque el mundo que no entiende la complejidad del problema ve que ese es un problema de machismo de estas autoridades indígenas que no saben nada y que resuelven de esa manera, y mucho más. Decían, estas autoridades indígenas son como los órganos de fuero internos creados durante la guerra en Guatemala, cuando tienen muchos años de existir. Entonces, ¿qué es nuestro papel allí? Hacemos un papel de intermediación en donde no aceptamos la violación, en donde entendemos el origen de esa violación, en donde condenamos la violación, pero en donde decimos desde qué lugar está hablando el juez, la jueza o los fiscales. Entonces, esos peritajes que nos ayudan a que la violencia se condene, y ver al derecho indígena como un derecho también evolutivo, dinámico, es donde nosotros terminamos aportando. ¿Y por qué somos escuchados? Porque hemos llegado escuchados medianamente, porque hemos llegado a aprender los códigos del sistema y lo usamos en contra del mismo sistema. Entonces, esos son los lugares que nos ayudan, en donde nosotros nos sentimos útiles, digamos, para aportarle al sistema, y así muchos otros peritajes y investigaciones que se nos encargan hacer para entender determinado problema. Es en donde en donde está realmente nuestra apuesta. Entonces, a lo que voy es ver la universidad como un espacio estratégico, que nos permite cuestionar ese mundo. Yo espero que no se me olvide que hay que cuestionar la raíz de los sistemas de dominación. Y entonces yo no me voy a creer la universidad que porque tengo un doctorado entonces no, la misma sociedad racista, colonial y patriarcal me hace recordar que yo, aunque tenga 5 doctorados encima, en la calle soy la María o la sirvienta. Eso es. Entonces, ¿cómo yo me voy a creer algo que el mismo mundo racializado colonial no otorga? Y ahí sí yo tengo, como mujer racializada como inferior, un recordatorio cotidiano del lugar que la sociedad me quiere otorgar, y así a muchas mujeres y hombres indígenas. Entonces yo lo veo como un espacio estratégico, pero que no lo pensemos ya como un fin en sí mismo, que en algún momento ha llegado a ser una herramienta que nos ayude en la liberación de nuestros pueblos, digamos, pensando esta palabra, pero que llega un momento que tiene límites, y es cuando nos creemos lo que estamos haciendo, donde ya no tenemos más preguntas y donde ya no podemos caminar, y más aún cuando empezamos a reproducir el status quo que nos otorgan las universidades a las personas también racializadas como inferiores. Entonces, para mí eso es un espacio estratégico, el español es un idioma estratégico, la computadora son para mí herramientas estratégicas que me permiten ir cuestionando un sistema que yo creo que es un sistema de muerte para quienes somos considerados basura para este sistema, ¿no? Entonces, eso.